Muy bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes? Esto es 22 Noticias, mi nombre es Verónica Recia y los vamos a acompañar durante la próxima hora de programación junto con mi compañero Gabriel Russo. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Cómo andás, Verónica? ¿Qué tal a todos? Octava jornada del noticiero Noti 22 con toda la actualidad clara, concisa, concreta y la voz de Verónica Recia. Muchísimas gracias. Bueno, esto es 22 Noticias, siempre en vivo, ya saben. Están pasando muchas cosas a nivel mundial, sobre todo lo que tiene que ver con la guerra. Dire, cuando tenga las plaquitas, la placa número 1 me la pone al aire, a pantalla completa, así ya arrancamos con la información. Es un poco el resumen de lo que está sucediendo entre Irán y el Estado de Israel. Quiero que observen esa imagen que ven ahí. Esa es una mina naval. Estas minas navales son puestas, pueden ser instaladas en los mares por buques, por helicópteros, incluso drones las pueden instalar. Resulta que ahora en el estrecho de Hormuz, ustedes saben que los iraníes colocaron de estas minas. Sí. Es decir, que hay un estrecho, un mar minado, y el poder que tiene, el poder de destrucción de estas minas puede ser... Hay algunas que son un poco más antiguas, tienen una cadena por debajo, ahí no se ve en la fotografía. A veces esa cadena llega hasta el fondo del mar y con eso le van dando la altura que quieren a la mina. Algunas están sobre la superficie, como estas que ve, pero claramente la mayoría está bajo el agua. Hay minas que funcionan desde lo acústico, por el sonido, otras funcionan desde la presión, y otras funcionan desde el magnetismo. Sea como sea, los Estados Unidos no tienen buques que puedan resistir la capacidad de explosión que tienen estas minas. Por eso es que Estados Unidos le dice, y lo dijo el presidente Trump a través de su cuenta de redes sociales, si no sacan las minas, entonces bla, 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 ¿no? Siempre con las amenazas. ¿Sabes que yo no sabía que existían esta herramienta? Desde el siglo XIX que se utilizan. Y la verdad es que, si te pones a pensar, Gaby, el estrecho de Hormuz, que efectivamente está cerrado y que está generando verdaderos dolores de cabeza, está cerrado, pero puede estar cerrado para los que ellos quieren que esté cerrado, ¿no? Claro. Por ejemplo, los buques que tengan como destino China o aquellos que tengan como destino, bueno, no sé, cualquier otro país, podrían llegar a pasar, pero el resto no. Esa va a ser una situación muy, muy delicada de manejar, pero se suma otra herramienta más a esta batalla entre estos dos países que ya empieza a conformarse de verdad en toda una región que está bajo ataque, ¿no? Todo el Golfo Pérsico está en esta situación. De hecho, China puede pasar con los barcos. El estrecho es muy estrecho, sí. No pasa cualquier barco. Y Estados Unidos dijo que había combatido, prendido o incendiado 15 barcos de origen iraní. Irán, mediante otra fuente informativa, dice que 20 fueron los barcos estadounidenses que estallaron, producto de este minado. Y antes de venir al canal me quedé leyendo una nota que publica The Economist. The Economist es un medio británico que pertenece a la casa Rothschild. Y en un artículo decía, detente Trump. Consulté una fuente en especial de geopolítica internacional. Las familias, la élite no está nada contenta con Trump. Sí. Le están diciendo para que no nos conviene. Sí, sí. Y Trump que se metió parecería ser por el momento una situación donde los iraníes están dispuestos a no negociar. Digo por el momento porque todo puede cambiar de un día para el otro. Vamos con la placa número 2. Dire si es tan amable, porque acá otro resumen de lo que está sucediendo en esta guerra. Mientras tanto les cuento, los cielos de Israel hoy se inundaron de misiles, misiles más bien que venían de Hezbollah. Es que está roto el domo. Está roto. ¿Sabés quién hizo el domo? A ver, ¿quién lo hizo? El dueño del Banco Hipotecario Argentino. ¿En serio me decís? Epstein.
Ah, ¿sí? claro. Sí, Él sí. es Bueno, el igual no domo. sabía, ¿eh? Sí. Y también fue un gran proveedor, obviamente, históricamente de Gran Bretaña, a ese país, y también a las Islas Malvinas. Así que, y este fue, por lo menos, el que ejecuta el armado del domo. Claro, uno de los que participó en el armado, ¿no? ¿Mm? Mínimamente. Así que, y Muy hoy está roto. interesante. Hoy llueven los misiles y caen en tierras y en calles israelíes. Qué bárbaro, ¿eh? Bueno, acá tenemos un pequeño resumen de lo que significa esta crisis. Todos ya sabemos que es una crisis para el tráfico marítimo, ataques a buques, la seguridad, bueno, la tensión militar, esto ya lo conocemos. El segundo punto es el paso clave para el petróleo, también lo conocemos, se ven muy perjudicados los países del Golfo, no pueden vender su producción, viven casi al 100% del petróleo y no lo pueden vender. Claro. Ya detuvieron muchas de sus empresas y refinerías petroleras porque ya no hay lugar donde poner tanto petróleo que no se puede comercializar. Es que están estoqueados. Estoqueados hasta arriba. El tercer punto es el riesgo para el gas natural. ¿Por qué? Porque gran parte del gas natural licuado, por ejemplo de Qatar, sale por este corredor estratégico. Ahí también tienen, digamos... ¿Sabés cuál es el tema, Gaby? Que como es el único lugar por donde pueden comercializar, no hay gasoductos, No. hay muy pocos. Alguno que tenga tal vez Arabia Saudita, pero ese gasoducto ni siquiera le permite exportar todo lo que producen. Así que están realmente ahorcándose en este sentido. En cuarto punto, el impacto económico global lo empezamos a sentir incluso en nuestro país. Hubo un aumento de la nafta. Sí. 8%. 8%. Va a seguir aumentando. Va a seguir, ojalá que no, en los Estados Unidos ni te cuento. Está muy difícil la situación en los Estados Unidos. Y quinto ítem a tener en cuenta, la advertencia de los Estados Unidos. ¿Por qué? Si se confirma el minado del que recién hablábamos, que ya es una confirmación, decían desde los Estados Unidos que Irán deberá retirar las minas o afrontar consecuencias militares. ¿Sabés qué? Esto no va a pasar, ¿eh? ¿Qué no va a pasar? Irán no va a retirar nada. No creo. Están dispuestos a todo, así que... Tampoco creo que Dire vaya preparando el video número 16, pero prepárelo tranquilo, téngalo ahí a mano que ya se lo pedimos. Lo que pasa es que los iraníes no quieren negociar ningún cese al fuego, ningún acuerdo. Por el momento están decididos. ¿Esto tendrá que ver con el nuevo líder supremo que decían que era más radicalizado que el padre? Es que a este líder supremo le mataron casi toda la familia, el padre incluido, ¿sí? Estaban dispuestos a negociar antes. Una vez que empezaste a combatir en un mes religioso, le mataste a la familia, mataste el 50% de las víctimas iraníes son chicos, y chicos menores de 10 años, ni siquiera adolescentes. Bueno, no te olvides las nenas, ¿no?, de la escuela. Claro, por eso. Entonces, bajo ningún punto de vista están dispuestos a negociar, pero también permiten, por ejemplo, que pasó hoy, una marcha en contra de la guerra en Teherán. La permitieron, no hubo represalias, nada. Ah, mirá, qué interesante esto que me contás, porque hoy vi una situación donde en el Estado de Israel no estaban permitiendo una marcha, ya están empezando a salir los ciudadanos en Israel pidiendo el fin de la guerra. Claro. Vos sabés que estuve viendo videos donde de distintos ciudadanos que viven ahí, cada 10 o cada 30 minutos suenan las alarmas. Claro. Es imposible llevar ese ritmo de vida. Y lo que me impacta mucho es la diferencia con los iraníes. Claro. Los iraníes que no tienen estos búnkers no se privan de salir a las calles y están recibiendo, hay que decirlo también, fuertes bombardeos por parte del Estado de Israel y de los Estados Unidos. Se están perdiendo muchas vidas civiles de los dos lados. De Estados Unidos han llegado a Nueva York 1000 ataúdes. Bueno. 1000 ataúdes. Entonces ya lo están viendo. Ya ven el cajón con la bandera de o sea que son ataúdes de soldados. Claro, porque el ataúd va primero a un hospital de Stuttgart, Alemania, que ese hospital está solamente para los heridos norteamericanos, estadounidenses, y de ahí parten a Nueva York. Hasta ahora serían 1000. Escuchemos, por favor, el video número 16. Dice el representante iraní, le pregunta al conductor, entre otras cosas, ¿y qué pasa si ahora los Estados Unidos deciden llevar al ejército terrestre, ¿no? Que vayan a pie?
¿no? Y desde, ¿qué le responde el ministro de Exteriores? Los estamos esperando. Miren, así lo decía. Boots on the ground in Iran. Are you afraid of a U.S. invasion in your country? No, we are waiting for them. You are waiting for the U.S. military to invade the ground troops? Yes, because we are confident that we can confront them, and that would be a big disaster for them. So you're saying that Iran is ready and willing to take on the U.S. military if there were to be ground troops? Well, we were ready for this war even more than the previous war. So you can see, the quality of our missiles, how much they are upgraded after the last war, because we learned lots of lessons. And we are prepared for any other eventuality, even, a ground invasion. So our soldiers are prepared for any scenario. When I said that we are waiting for them, it didn't mean that we are waiting for continuation of the war. No, but we have prepared ourselves to confront with any scenario, with any eventuality, any possibility, and we know that we can handle that. Are your allies Convencidos, ¿no? Estábamos esperándolos, estamos preparados, nuestros misiles son muy poderosos. Hay antecedentes. Vía terrestre, mencionemos Afganistán. Ah, claro. Nunca ganó Estados Unidos. Sí, claro. En Sí, Asia, sí, sí. ¿no? Sí, Nunca sí, ganó. sí. Y vean las imágenes, Dire, por favor, el video número 13, el aeropuerto de Israel, que sigue funcionando con los vuelos muy demorados, mucha gente que quiere irse, y estas son las imágenes que recorren el mundo. Video número 13. Algunos datos, Gaby, las líneas comerciales, las únicas que están trabajando, para que quede claro, son las empresas israelíes. El resto no te lleva. El que quiere ir o salir de Israel tiene, digamos, un límite de posibilidades. Pero sí la gente que se quiere ir, es invivible esta situación. Israel fue fundada en 1948. Desde 1948 a la fecha estuvo protagonizando 8 guerras oficiales. Sí. O sea, todos los años hay guerra con alguien. Pero esta que golpee tanto el mundo de las ciudades, de la rutina diaria, de esta manera, o por lo menos que uno pueda conocerla, ¿no? De esta manera, porque llegan los videitos más allá de la reglamentación del Estado de Israel, que no quieren mostrar estas imágenes, no le sirven a Benjamín Netanyahu. Benjamín Netanyahu, que no se sabe a ciencia cierta si está bien, si está mal. Hay videos que dicen que está muerto, pero como no podemos se pueden chequear, eso, no se pueden chequear, pero imposible. sí se está hablando de algunas bajas importantes dentro incluso del gabinete, pero como no está confirmado, no vamos a hablar de ese tema. El hermano sí el murió. hermano está confirmado, ¿no? Sí, La muerte el hermano del y el hermano. jefe de la Mossad, sí. Ellos dos sí. Sí. El resto no sabemos. Igualmente, el israelí estaba convencido que no iba a pasar nada porque ese domo lo protegía. El techo te protege de todo. Ahora el techo no funciona. Pero ¿sabes qué raro? Porque en la guerra de los 12 días ya había habido si se quiere, vamos a decirle así, un fallo de cálculo. Cuando Netanyahu termina dándose cuenta que se le estaba fraccionando el domo de hierro y se termina la guerra, mágicamente aparece Donald Trump, dice listo, ya solucionamos el problema. Fue una salida bastante elegante, pero todo el mundo sabe que Irán ya había mostrado su poderío y ya sabía más o menos cuál era el talón de Aquiles de la defensa israelí.
Y ahora con esta otra situación, parecería ser que no cambiaron nada del Estado de Israel para evitar que se repita lo de la guerra de los 12. Vos sabés que esto es algo que a mí me llama poderosamente la atención. ¿Qué creían que iba... ¿Qué esperaban que pase? ¿No? Yo creo que el líder israelí compró la imagen de Trump. Trump que es un patotero. Sí, si no hace lo que yo digo, te rompo la cara, etcétera, etcétera. Pero finalmente no es tan poderoso como hace creer. Eso compraron esa idea y me parece que la están pagando caro. La otra, no creo que sea, no, es atendible lo que vos decís, pero me suena más A ver. que como Netanyahu tiene, ustedes saben, problemas con la justicia muy difíciles, la justicia lo tenía prácticamente acorralado y cuando uno de estos, enfermos mentales están viendo que se les cierran todas las puertas, deciden llevar adelante guerras. Esta podría ser casi que la única explicación de por qué Netanyahu vuelve a cometer el mismo error, por la presión que tenía de la justicia. Fíjate vos, Gabriel, qué coincidencia, porque se dice que Donald Trump terminó involucrándose en esta guerra por presiones que tienen que ver con temas judiciales. Y vos sabés que Netanyahu también termina involucrándose en un nuevo error con esta nueva etapa de la guerra contra Irán, también por presiones judiciales. Si me preguntás a mí, casi que exclusivamente sería ese el motivo, porque fíjate que ya no se habla más de las causas de Netanyahu. ¿Y cómo se van a hablar si están recibiendo lluvias de misiles? Están en plena guerra y Trump es el caso Epstein. Sí, claro. Insisto, Trump hace años era una persona totalmente diferente. No quería la guerra, negociaba con Putin, ¿sí? Estaba en contra del complejo militar norteamericano. Sí. Hoy parece que es empleado de este complejo militar. Sí. Bueno, Parece. él sabía, ojo que si sos presidente de una potencia mundial y tenés las principales empresas de ventas de armas que son estadounidenses y sabés que las tenés que conformar, es muy feo lo que voy a decir, pero te dedicás a crear guerras en otros lugares y vendés las armas, pero no te involucrás políticamente, ¿me explico? Aquí la presión para mí, Gaby, viene más por el lado del caso Epstein, como vos decís, pero el complejo militar industrial estadounidense ya está, pero 4 veces duplicaron la producción que están haciendo, hasta 4 veces. El otro día leía la noticia y están recontra hechos. Igual. No creo que haya sido el grupo que le haya dicho vamos a hacer estas armas, pero además queremos que las uses acá y que te involucres políticamente. Ojo, puede ser, puede ser. Dos datos. A ver. Estados Unidos es libre desde el 4 de julio de 1776. Desde esa fecha hasta el día de hoy, salvo 16 años, el resto estuvo en guerra. ¿Sí? Más de 300 años en guerra. Y el otro dato, el presidente, se me fue el nombre ahora, pero que estuvo antes de JFK, antes de Kennedy, Sí. en su último discurso hacia los estadounidenses dijo, textual, si no terminamos con el complejo militar e industrial, la democracia ya no tiene sentido. Sí, Esto lo dijo en 1960. También se me fue a mí 1960. Sí, ya me va a venir a mí también el nombre. Ahora lo buscamos, sí, pero ese discurso es muy reconocido. Sí. Dire, vamos con el video número 8. Vean cómo los iraníes, video número 8, a pesar de estar bajo fuego, nadie se mueve del lugar. Esto para mí es impactante, mírenlo. بسم الله الرحمن الرحیم بله سلام عرض می‌کنم خانم امامی همرکو که من دارم با شما صحبت میکنم پدافند داره عمل میکنیم و ما شاهد اجتماع حضور مردم هستیم در میدان انقلاب. ما نمیترسیم، ما اینجا هستیم، مردم اینجا هستن، حتی در مقابل پدافندها در برابر موشک ها ایستادن. مردم ایستادن، اومدن بیعت کنن با امامشان، با امام خامنه ای اومدن بیعت کنن و لبیک میگوین. مردم اومدن بگوین ما نمیترسیم، ما اینجاییم، ما مردم شجاعیم. داشتم شعار مردم
increíble, ¿no? Yo Otra que la 12. Yo me voy. No. Pero esto es increíble, la Otra verdad. Cultura. Y esta diferencia entre, vamos a decirlo así, entre un pueblo y otro, es la explicación de por qué le decían al presidente de los Estados Unidos: señor, Irán no es Venezuela, usted no va a poder poner un gobierno títere y la gente se va a quedar tranquila. Hay muchas personas que están en contra del ayatolá, del líder supremo, está todo muy bien, pero así todo no es fácil cambiar un régimen porque, no sé, se te ocurre, no. Y esto se lo decían los asesores a Donald Trump. No, va a ser, ahí está, digamos, la profundidad del compromiso que tiene el ciudadano iraní con esta línea, si se quiere, soberanista de lo que representa su país, es muy fuerte como para agrietarlo de manera fácil como ocurrió, ¿no? También en otros lugares de Medio Oriente. Pero Irán está demostrando ser un verdadero eje de resistencia en este sentido, más allá de las diferencias y de las manifestaciones en contra. No, entonces así, y aparte tengamos en cuenta que esa zona, el iraní, el iraquí, si tienen conciencia de clase, entienden lo que es la patria, la bandera, lo que es la religión, ¿sí? Por eso, esto es como las películas de Rocky, que voy a decir, gana el otro que es más bueno, que tiene más plata, pero Rocky tiene todo el espíritu, la épica. Bueno, sí. Irán Sí, tiene sí, la sí. épica. Bueno, vos fíjate, mirá cómo uno va linkeando, ¿no? Eso sucedió en Malvinas. Claro. Los combatientes, los veteranos de Malvinas, tenían les corría esa sangre por las venas que compensaba el carácter, la determinación, el patriotismo, todo el resto que faltaba contra los militares ingleses. Y esto ha sido reconocido incluso por militares estadounidenses que después hasta incluso se escribían con algunos de los veteranos de Malvinas. Y para vencer a los soldados argentinos no fueron los ingleses, fueron los gurkas, que también es de esa zona, Sí. Medio Oriente, Sí, sí. de India. Por eso digo, no es tan fácil, por eso, insisto con el diario The Economist, le dicen a Trump, pará, ¿sí? Esto así no va. Están aumentando los precios en Inglaterra, en Escocia, en Alemania. Alemania está muy mal, ¿sí? Obviamente Estados Unidos, y países que no están acostumbrados a la inflación. Bueno, ahora sí, ahora la tienen. Ya nos está esperando, ahí lo veía recién en pantalla, al colega periodista independiente, el director de Data Urgente, Sebastián Salgado. Sebastián, bienvenido, muchas gracias por este contacto. A ver si te podemos escuchar bien. ¿Cómo estás, Verónica? Un saludo para vos y para todo el equipo. Bueno, muchísimas gracias. ¿Me das tu visión de la guerra de Irán y de Israel? ¿Crees que tiene esto para rato? ¿Qué es lo que más te asombra de este conflicto? Quiero escucharte, Seba. Bueno, es un tema que realmente no deja de sorprendernos, de conmovernos al mismo tiempo. Pensemos que, si bien se usa esa palabra, no hubo una declaración de guerra. Hubo un ataque, una vez más, igual que el año pasado, unilateral por parte de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica en el primer día, martirizando, o sea, asesinando a su máximo líder político y espiritual, el ayatollah Jamenei, de los cuales ha habido solamente 2 en todo el proceso revolucionario desde 1979, y uno de los infanticidios a los cuales el anglosionismo nos tiene acostumbrados en Palestina. Bueno, esta vez lo hicieron en una escuela primaria de Irán, sí, contra un colegio de niñas de entre 8 y 12 años. Ante acciones como esas, lo que estamos viendo es una respuesta por parte de Irán en el plano militar bastante contundente. Daría la sensación de que en el Pentágono han empezado a ponerse un poco nerviosos con la situación que se está viviendo, porque más allá del desarrollo militar que puede llegar a tener Irán, se ve una cohesión popular que respalda todas y cada una de las acciones de su gobierno en esto que es el Plan Promesa Verdadera 4, o sea, la respuesta militar
a Israel con la utilización de drones y de misiles. Y del otro lado, lo que los propios israelíes le llaman los colonos, que están viendo de qué manera se pelean para ver quién entra primero a un búnker o cómo hacen para salir de esa situación. Entonces, en el caso de que esto se extienda, ahora estamos llegando justamente prácticamente al mismo tiempo que se vivió el año pasado, 12 días, no es casual. Trump empieza a hablar sobre la posibilidad de un nuevo inicio de acuerdo de conversaciones. Sebastián, ¿vos pensás de verdad que el ejército iraní tiene más potencia para ganar esta guerra que el Estado de Israel y los Estados Unidos? A mí me cuesta creer esto. Yo sé que tiene un ejército poderoso, sé que los misiles tienen una tecnología impresionante, les ha ido muy bien con la estrategia de los drones, enviar estos drones en cantidad, incluso con estas bombas racimo. Ahora recién veíamos esas minas navales en el estrecho de Hormuz. No estoy diciendo que no estén enfrentando al enemigo con fortaleza, pero yo me da la sensación que del otro lado o no están poniendo todo lo que tienen o algo extraño está pasando. No sé si compartís esta idea. Sí, entiendo lo que decís porque en definitiva tenemos que verlo como una sola cosa, ¿no? A Israel, Estados Unidos, y ustedes estaban hablando de los ingleses también, hasta cierto punto también, por eso cada vez se usa más este término del anglosionismo. Yo comparto lo que vos decís en términos de armamento. Hay que recordar que Israel tiene más de 100 bombas atómicas, más de 100, e Irán no tiene ninguna. ¿Sí? Ahí ya tenemos un término de una asimetría militar en el cual justamente se atreven a hacer este nivel de agresión contra Irán porque no tiene bomba atómica, porque era la excusa por la cual lo estaban atacando, por un supuesto temor a que llegue a tener un desarrollo de una bomba atómica. Y recordemos recordemos, Eva, que lo que vos estás diciendo, que Irán no tiene la bomba atómica, es lo que dijo el Organismo Internacional de la Energía Atómica, que está bajo la conducción del argentino Rossi. Él dijo en su informe, no tienen la bomba atómica, tienen buena capacidad de uranio, pero no tienen la bomba, con lo cual es cierto esto que vos estás diciendo, no es simplemente una pancarta, digamos, partidaria, es una realidad, es un informe que fue por lo menos el último que se dio en la Guerra de los 12 días. Sí, pero el tema es que no la han estado buscando tampoco. Existe una fatwa, que es un mandato islámico desde la época del Ayatollah Khomeini, a través de lo cual se genera un compromiso para no desarrollar armamento atómico, porque eso va en contra de los principios básicos de este movimiento de revolución popular en Irán, que tiene un perfil profundamente humanista. Entonces, ellos lo vieron siempre como un contrasentido y por eso mismo se les hizo relativamente fácil siempre aceptar todas las supervisiones de la Agencia Internacional de Energía Atómica como si fuera una imposición, pero si eso era suficiente para que le quitaran las sanciones, Irán siempre estuvo dispuesto al diálogo. El tema es que ese diálogo fue una mentira. Desde la etapa del acuerdo del G5+1, que Trump dinamitó por los aires con el martirio de Qasem Soleimani, recordemos, en Irak, en la última parte de su anterior mandato, y ahora también. Evidentemente estaban teniendo una serie de conversaciones con el auspicio de Omán en Ginebra, en la embajada de ese país, dando la sensación de que había un cierto acercamiento, pero en realidad se trata de ganar tiempo para proyectar estos ataques. Irán no tiene bomba atómica, podría llegar a buscarla en el caso de que a nivel parlamentario, digamos, dieran de baja aquella fatwa del Ayatollah Khomeini, pero hasta ahora eso no ha pasado. Y en lo que vos me preguntabas antes, hay que recordar que en esta región Irán está muy preparado para la defensa, toda su estructura está preparada para la defensa, no para el ataque. Entonces, hay que recordar que Irán ya vivió la guerra más larga del siglo XX, porque cuando triunfó la revolución, Saddam Hussein, que en aquel momento jugaba con los yanquis, intentaron durante 8 años atacarlos militarmente y no lograron quitarle un solo metro, en el momento en que Irán ni siquiera tenía un ejército regular, tenían más voluntarios para ir al frente
qué armas disponibles. Y eso se vuelve a ver en las calles. O sea, Israel está bombardeando en estos momentos y la gente no sale de las calles en Teherán para honrar a sus mártires que han sido alcanzados por los bombardeos israelíes. Entonces, se ve una cohesión popular que, aunque todavía no llega a demostrarse, termina muchas veces determinando resultados militares también. Y Sebastián. esto, o sea, lo hemos visto en Vietnam. Cualquier persona le hubiera dicho a los vietnamitas, che, no peleen porque están peleando contra la primer potencia militar del mundo. Sin embargo, ese tipo de percepciones en la defensa, con un factor moral de una defensa de identidad, de la cultura, de la historia, a veces terminan generando estos resultados. Sebastián, a tu criterio, Sí. ¿qué está pasando con el silencio de China y de Rusia? Bueno, ellos se han pronunciado, vamos a decirlo, en términos diplomáticos. Lo que pasa que las instancias para denunciar este tipo de cosas son ya prácticamente inexistentes. Pensemos que hoy hubo reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, no solamente de los 5 países que forman el núcleo duro, sino también con países invitados. Lo lógico que es que hubieran tratado el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán y demás. Bueno, pues no. Hoy se trató el hecho para condenar las respuestas militares que Irán da contra los países árabes del Consejo de Seguridad del Golfo, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, queriendo hacer creer como que en lugar de que estuvieran atacando las bases militares estadounidenses, estuvieran atacando directamente a esos países, lo cual no es cierto, porque si no esos países también hubieran dado respuesta militar. Entonces, bueno, realmente no hay una, vamos a decir, una respuesta por parte de los aliados BRICS, por decirlo de alguna manera, que pueda llegar a comprobarse en el plano militar. Pero lo cierto, y hasta donde entendemos, es que tampoco Irán ha pedido ningún tipo de ayuda, ¿sí? Sí, Irán no ha pedido ayuda a nadie. Sí, vos sabés que eso decía el propio presidente Vladimir Putin. Dijo, nosotros hemos ofrecido en su momento ayuda cuando fue la guerra de los 12 días. Irán no quiso recibirla. Tiene una línea muy soberanista, ¿no? El gobierno iraní, esto hay que decirlo. Parecería ser que o no terminan de confiar en Rusia para este tipo de colaboración o de verdad prefieren, digamos, arreglárselas solos, por lo menos por ahora. Tal vez haya otro tipo de asistencia, ¿no? Con la inteligencia u otro tipo de servicios. Te quería preguntar, tengo tantas preguntas para hacerte, Sebastián. ¿Qué se sabe del hijo, del nuevo líder, del nuevo ayatolá? Algunos dicen que todavía es más radical que el padre, otros dicen que no. Yo veo que estos últimos días, desde que murió, digamos, Khamenei, veo que su hijo ha endurecido más, ¿no? Estos bombardeos, o es una sensación mía. A ver. No, yo lo percibo prácticamente de la misma manera. Khamenei era una persona, como dicen, Vero, o sea, con un don de gentes, con una pasividad, una persona que había sido torturada por la policía del Shah Reza Pahlavi, por la Sabak, que era tremenda, un tipo que había resistido de muchas maneras y que por tanto tenía una percepción muy humanista de este liderazgo que tenía a cargo de Irán. Su hijo también hay que decir que lógicamente por un tema generacional no participó de aquello, pero sí fue un joven prominente líder de batallones en la etapa de la Sagrada Defensa durante la década del 80. Él también supo resistir prácticamente sin armamento y le ha tocado durante este tiempo ver caer a decenas de altos comandantes iraníes, a decenas a través de actos terroristas que financia Israel en Irán, que ponen bombas contra los jóvenes científicos que son parte del programa nuclear iraní. Entonces es gente que se ha curtido en esta estructura, dimensionando realmente la crueldad y la postura que Occidente sigue teniendo, increíblemente, contra Irán, que es un país que nunca ha invadido a nadie desde esta etapa del siglo XX en adelante, vamos a ponerle.
Entonces daría la sensación de que es un hombre de acciones, de que es un hombre que está en una etapa de un martirio muy duro, porque es su propio padre al que han martirizado. Y un detalle que no es menor, él fue muy cercano, tal vez algunos de ustedes lo recordarán, al expresidente Mahmoud Ahmadinejad. Hagamos un pequeño recuento. Ahora está el presidente Pezeshkian, fue martirizado, el presidente Raisi cayendo de su helicóptero, una cosa muy extraña. El anterior fue el presidente Rouhani. Antes de Rouhani, que tuvo 2 mandatos, estuvo el presidente Ahmadinejad. Él era de lo que se considera una línea conservadora, dura, había sido alcalde de la ciudad de Teherán, y Mojtaba Khamenei siempre fue una persona muy cercana a él. Y de hecho, en estos bombardeos se hablaba mucho de si Ahmadinejad había sido martirizado o no. Decían que sí, y de golpe apareció caminando en las honras fúnebres de otras altas personalidades. Entonces, él viene de ese entorno duro, podemos interpretarlo de esa manera, y evidentemente en estos primeros días lo está dejando muy en claro. ¿Qué va a pasar con... ¿Cómo ves la política interna de nuestro país? Ya no tanto con el tema de la guerra, aunque sí me gustaría saber tu opinión, pero cómo, no sé, la reacción de los ciudadanos respecto de este alineamiento tan definido, ¿no?, con el Estado de Israel, con los Estados Unidos. He escuchado el otro día, Seba, para que debatamos este disparador, uno de estos voceros, digamos, del gobierno de Javier Milei, voceros pero de manera extraoficial, digamos, que siempre van a los canales de televisión y hablan en nombre de los libertarios, y él decía que lo que pasa es que estamos en un momento en el que se empieza a ver la creación de países fusionados, y estos países fusionados tienen que ver con que, por ejemplo, la Argentina tiene una fusión muy fuerte con el Estado de Israel y con los Estados Unidos. Entonces, hablan de países fusionados ahora. Y yo no sé qué también le va a caer esto al electorado, incluso al electorado de Javier Milei, ¿no? ¿Qué sensación te da todo esto? ¿Cómo va a repercutir políticamente, digo, en la figura del presidente? Bueno, vayamos poniendo algunas cosas en su lugar. Yo creo que Javier Milei no es que es una persona, como él mismo se definió, que es el presidente más sionista del mundo, lo dijo en Nueva York mientras hacían esos bailes rituales, sino que Javier Milei es una creación del sionismo a través de la secta Chabad Lubavitch en la República Argentina. Lo repito, Javier Milei es una creación del sionismo a través de la secta Chabad Lubavitch, puesto en el lugar de la presidencia en la República Argentina. Por eso él ni siquiera tiene decisión sobre los grandes temas, mucho menos vinculado a la política exterior. ¿Y cuándo empezó esa creación? ¿Cuándo empezó esa creación? Bueno, desde que se hicieron los atentados terroristas de falsa bandera en el 92 y en el 94 en la República Argentina. Cualquier persona que criticara a Israel se le aplica un protocolo a través del cual se lo amedrenta, y lo seguimos viendo hoy más que nunca, para que no se pueda decir absolutamente nada de una versión contraria a la que inventaron desde el primer día de los atentados. Eso fue creando en la República Argentina una situación a través de la cual estos grupos fueron ganando un poder que no tienen en otros lugares del mundo, y que en todos los canales de televisión, en todos los medios corporativos, han repetido al unísono teorías como si fuera un mantra, en el cual, a partir de esa agenda sionista, le hicieron creer a una parte importante de la población argentina o que Siria o que Irán tuvieron que ver con esos atentados terroristas, que, dicho sea de paso, nunca murió ningún israelí. No murió ningún israelí, ¿sí? Tengámoslo siempre muy presente. Y a partir de eso, esos grupos de poder siempre buscaron tener influencias en diferentes candidatos, hasta que encontraron uno que lo moldearon como una especie de plastilina. Recordemos que hubo un momento en el que Milei iba a los actos de Moyano para criticar a Macri. O sea, Milei no es nada. Milei es una marioneta de plastilina
que no tiene otra cosa más que esa estridencia que le gustó a una parte de la población argentina en un momento determinado y ahora lo ponen a trabajar directamente por los intereses sionistas. Lo más peligroso de este contexto es eso que muchos pseudoanalistas están repitiendo como cotorras en diferentes espacios, en los que estas acciones de Milei ponen a Argentina en el blanco de posibles acciones de Irán, como queriendo dar a entender de que existe la posibilidad de un atentado terrorista y que otra vez vuelven a recrear aquella narrativa que llevan 30 años tratando de justificar y que nunca encontraron nada. Por eso terminó de esa manera el propio fiscal Nisman, que trabajaba para Israel a sueldo. Nisman trabajaba para Israel a sueldo. Entonces, esto pone a nuestro país en una situación de riesgo absoluto, porque desde el siglo XIX el proyecto del sionismo estuvo siempre orientado, y eso ellos lo tienen escrito, hacia Palestina o Argentina, ¿sí? Esto no es nuevo, esto tiene más de 150 años. Entonces, si nos ponemos a ver en este contexto actual, la viabilidad de Israel, que tiene menos de 80 años ocupando y masacrando al pueblo palestino, está puesto en veremos. Está puesto en veremos. ¿Cuál es el único país del mundo que les está dando beneficios sociales a cualquier ciudadano israelí que quiera venir en este contexto a la República Argentina? Bueno, el gobierno de Milei. ¿A través de qué caja? De la caja de los contribuyentes de la República Argentina. Entonces, ellos están creando esta estructura narrativa a través de la cual pueden en cualquier momento generar una acción de falsa bandera para militarizar el país, como quisiera realmente Bullrich de manera definitiva, e imaginémonos en qué lugar quedaría cualquier tipo de protesta social, en un país pseudomilitarizado, porque lo primero que hizo Milei cuando empezó el ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán fue ir a juntarse y a pedir instrucciones al embajador de Estados Unidos, en el mismo día. Reunión de emergencia, decían, para controlar lugares que podían ser sensibles para la seguridad de la República Argentina. Entonces, esto lo entienden ustedes, lo entiendo yo, entiendo que la inmensa mayoría de los colegas tienen pánico de hablar de estas cosas, pero no aquellos que hacemos una comunicación independiente y que a partir de eso nos parece importantísimo hacer primero un revisionismo histórico de nuestro propio país y al mismo tiempo que eso sirva para ver en un horizonte claro cuál es el nivel de vulnerabilidad a la que estamos siendo expuestos en este momento. Ahora, Sebastián, la semana pasada un dirigente social manifestó en un medio radial que puede haber un autoatentado, sí, obviamente fabricado por alguna herramienta israelí para victimizarse. ¿Esto puede llegar a pasar? Cualquier cosa puede llegar a pasar. Yo te pregunto a vos, ¿vos creés que los aviones que golpearon las Torres Gemelas voltearon las torres? No, fue autoatentado, si querés. Para mí, hay 5 libros... No, pero hablemos de leyes de la física. ¿Un avión con alas de aluminio puede entrar dentro de las Torres Gemelas y voltearlas? En absoluto. En absoluto. Bueno, y mucho menos 2 aviones y 3 torres. Claro. Entonces... Y casualmente nos quieren acostumbrar a que la repetición al infinito de esas cosas se puede convertir en una verdad, y no es así. Sí. Y no es así. Entonces, tenemos que dimensionar que esas cosas son parte de una construcción narrativa en el cual a cualquier analista que se anime a cruzar esa línea lo ponen en el cajoncito de las teorías conspirativas. Sí. Y en realidad, a mí me da como pena los otros analistas que tienen que llegar hasta ese techo bajito donde dicen, bueno, podés hablar pero hasta acá. Como le pasó el otro día a Marcela Feudale, como le pasó hace un tiempo también a Tomás Méndez, que bueno, ellos priorizan seguir cobrando un sueldo en los medios en los que están, y yo lo entiendo, o sea, la mayoría de los colegas lo hacen de esa manera. Ahora, que se pongan a atacar a un dirigente social porque quiere exponer una teoría que va de la mano con las principales investigaciones a nivel mundial, como que yo te diga, el atentado a la Embajada de Israel que se dio en la ciudad de Londres en 1994. ¿Quién se acuerda de ese atentado? Bueno, hubo un atentado contra la Embajada de Israel en Londres en el mismo año de la explosión a la AMIA. Hubo un informe de los servicios de inteligencia británicos, el MI5, de manera oficial, en que el resultado
de esa investigación es que había sido el propio Mossad. Sí. Claro. Sí. El otro día es el hablábamos resultado de eso. oficial de los servicios británicos. Entonces, Sí. ¿a qué creen que nosotros le podemos llegar a tener miedo? Mossad vos es como sabés la que China. Hacer ¿me creer permitís el- un segundo? Decime. Me gustaría Decime. compartir, porque viene justo para esto que estamos hablando, el videíto número 2, por favor, Dire, porque también pasa lo mismo con Tomás Rebord, que recibió una acusación por hacer en un espectáculo de stand-up, referirse, digamos, a la situación por la que todos estamos pasando, y ya tiene una denuncia por parte de una persona que, acompañado por la DAIA, decidieron llevar adelante esta acusación. Es el video número 2, Dire, ¿lo podemos poner para compartirlo con Seba? No lo podemos con el Zoom. Bueno, después lo dejamos para después entonces. Muchas gracias, Lucas. Sé cuál es, sí, pero dale. fíjate qué interesante, porque él juega con la ironía y el humor, ¿sí? Entonces, para eso no se puede hacer chistes, porque evidentemente no quieren que esa estructura humorística, narrativa, irónica, pueda ser utilizada para abrir una hipótesis en donde abiertamente las estructuras sionistas que financian al gobierno de Nacho Torres en Chubut, el gobernador Nacho Torres de Chubut, que antes de asumir se fue a buscar instrucciones a Israel junto con su ministro de Seguridad. ¿Qué tiene que hacer un ministro de Seguridad de la provincia de Chubut en Israel? Bueno, van a buscar instrucciones porque ellos le financiaron su campaña. ¿Y cuáles eran las instrucciones que fueron a buscar? Que acusen a los mapuches de incendiar sus propios territorios. ¿Pero esta gente cree que somos imbéciles? ¿Cree que no conocemos la historia de nuestros pueblos originarios? Bueno, lo otro que hay ahí son batallones enteros de soldados israelíes vestidos de mochileros, deambulando, peleándose absolutamente con todos nuestros compatriotas, no respetando nuestras leyes, fumando en lugares prohibidos, y este año, por primera vez, se filmó a un soldado israelí vestido de mochilero junto a un incendio donde un compatriota nuestro lo fue a enfrentar por sus propios medios y de la impotencia lloraba. Sí. Si esa persona no era israelí, ¿por qué en 5 minutos? La Patagonia tiene 5 caminos. Cuando querés encontrar una persona la encontrás en 5 minutos. ¿Por qué si esa persona no era israelí, no lo fueron a buscar y la policía de Chubut diga, no, mirá, este era un turista noruego, no se dio cuenta de lo que hacía? ¿Sabes por qué? Porque era israelí y estaba haciendo un fuego en un lugar prohibido, y porque la gente en la Patagonia sabe exactamente lo que está pasando. Entonces, lo único que les queda es amedrentarnos, perseguirnos. Ya hay muertos, Cristian Díaz, ¿sí? Perseguidos por el sionismo y encarcelado por el sionismo en la República Argentina. Hay muchos dirigentes políticos en diferentes provincias. Está la persecución a Alejandro Bodar, la persecución a Vanina Biasi. Ahora incluso hay una acusación judicial contra Horacio Pietragala. Bueno, ya no saben qué hacer. Sí. No saben qué hacer porque quieren tapar el sol con un dedo y quieren adoctrinarnos, amedrentarnos, y me parece que en ese sentido, así como se equivocaron con Irán, también se están equivocando con Argentina. Vos sabés que, Gaby, Seba, cuando se terminan votando alguna de todas estas leyes que no están alineadas políticamente con las ideas peronistas y las terminan votando supuestas congresistas que representan al peronismo, después hubo una suerte como de comentario del que no se habló demasiado, pero algunos de estos congresistas incluso llegaban a decir que se sentían extorsionados, que había una suerte de, como lo que sucede en el Congreso de los Estados Unidos, estos videitos, ¿no?, de todos los políticos en situaciones no legales que tienen que ver con episodios de pedofilia, etcétera, etcétera. Daría la sensación que esas prácticas ya se empiezan a implementar. Ojo, no estoy justificando a los miserables de los congresistas. Si tenés un problema, un pasito al costado y a otra historia. No los estoy justificando, pero yo lo que sí empiezo a notar que tal vez ese modus operandi que les ha resultado tan efectivo, sobre todo en el Congreso de los Estados Unidos, donde el poder del sionismo es enorme, por no decir completo, les cuesta a los congresistas estadounidenses decir que primero están los Estados Unidos antes que Israel. Les cuesta, hay periodistas que los encaran en las puertas de los despachos y le dice, dígame, ¿qué es primero, Estados Unidos o Israel? Y no dicen nada, y tienen la bandera de Israel en la puerta del despacho. Yo lo que digo es,
¿Te da la sensación que estas prácticas de extorsión llegaron a nuestro país o los congresistas son unos miserables y la verdad es que no se puede esperar mucho más de ellos? Las dos cosas. O las dos cosas. Yo creo que hay extorsión, pero también tenemos que dimensionar de qué manera se estructura la política en la República Argentina, y es que son todos masones. Son todos masones. Entonces, el peronista, el de La Libertad Avanza, el del PRO, el de Macri, se encuentran en la reunión de la calle Perón el viernes a la noche. O sea, cuando fue el debate vergonzoso de Massa y Milei, estaba ahí el gran maestre masón y le dijeron, bueno, ¿cómo ve esto? Y dice, bueno, da igual porque gane quien gane, ganamos nosotros. Sí, y ahí estuvo un tenemos representantes de los dos lados, dijo, ¿no? Tenemos representantes de los dos lados. Bueno, yo te voy a dar un dato histórico. O sea, van perdiendo la vergüenza sobre esas cosas, y entonces puede haber extorsión, pero también hay complicidad, ¿sí? Claro. Y hay penetración de estos poderes fácticos en todas las estructuras de los partidos políticos y también de los sindicatos. También de los sindicatos, y es parte de esta realidad que estamos viendo ahora. Sebastián, cuando terminaba el gobierno Cristina, año 2015, hubo una reunión en la Embajada Norteamericana que asistió Massa, Larreta, creo que Macri, ¿sí? ¿Sabés lo que se pactó? Esto es la textual del embajador, que fue público, embajador norteamericano, Stanley, que decía, armen un solo partido y gobiernen para siempre. Massa le dijo, es demasiado. Bueno, entonces hagan dos, ¿sí? Pero una vez cada uno, ¿sí? Y desde el 2015 para acá no hay reelección de nadie, no sé si se dan cuenta. Sí. Pero todos... Es interesante esto que vos planteás, pero porque ya se nos está terminando el tiempo, pero me engancho a esto que vos decís, Gaby, antes de despedirte, Seba. ¿Cuánto de todo esto va a repercutir en las próximas elecciones para Milei? Porque bien vos decís, lo dice Gaby, la oposición no existe, de hecho están siempre detrás de la zanahoria, han traicionado demasiado a su votante. En las últimas elecciones se pensó que de verdad Milei le iba a ir muy mal y le fue muy bien. Así que, ¿cómo cala esto en la gente ahora que se suma el entorpecimiento, digamos, o la delicadeza que tiene involucrarse en una guerra a la hora de votar, digo? ¿Pensás que va a haber algún tipo de repercusión? Es difícil saberlo. Yo creo que deliberadamente han buscado un analfabetismo geopolítico, que es en definitiva lo que termina determinando la política interna de cada uno de nuestros países. Y en ese sentido, las estructuras digitales en Argentina y en todo el mundo juegan para esos poderes fácticos, que son, a grandes rasgos, globalistas en contra de los intereses de los Estados-nación. Por eso Milei odia a Argentina, por eso Milei odia nuestras costumbres, por eso Milei dice que es el presidente más sionista del mundo. O sea, un movimiento que está haciendo en este momento un genocidio en Palestina, y él dice que es el más de todo eso. O sea, se reconoce genocida. Entonces, lo importante, a mí me parece, es pensar en que nosotros, latinos, para ellos, sudamericanos, argentinos, somos lo mismo que un palestino. No se confundan con eso. Porque yo sé que acá hay mucha gente que le han hecho creer, decir, no, nosotros somos occidentales y entonces estamos a resguardo, tomamos distancia, que a los palestinos les pase lo que quieran, porque son árabes y son musulmanes. Cuidado. Para un anglosionista, un niño argentino es lo mismo que un niño palestino. Entonces, quienes no estén dispuestos a defender su cultura, su identidad, la recomendación sería que lo hagan por lo menos por su descendencia, por sus hijos. Porque esta gente, ahora que se puede hablar un poco más porque tenemos más material, aunque lo venimos manejando desde hace mucho tiempo, vinculada a las élites que quedaron evidenciadas con la desclasificación de los archivos Epstein, son satánicos. Son satánicos. No tiene, el mundo tal cual nos lo muestran, no tiene absolutamente nada que ver con la realidad de lo que pasa detrás de todo eso. Sí. Y en ese sentido ven a la población simplemente como un rebaño de ovejas de lo cual se quieren servir, incluso de las maneras más aberrantes en las que podamos llegar a pensar. Sí. Yo creo que ante la imposibilidad de que eso sea parte de la conciencia nacional, confío en que esto que han hecho de la reforma laboral toque por lo menos el bolsillo y los intereses del ciudadano promedio, para que por lo menos a partir de eso recapaciten un poco. Claro, sí, sí, sí.
Bueno, la verdad que es súper interesante como siempre, Seba. Yo sumaría que las personas fuera del ámbito periodístico y político, que no están en este micronúcleo, como yo siempre digo, en este pequeño ecosistema en el que nos manejamos nosotros, llega de su casa cansado, no llega a fin de mes, tiene que ver, bueno, esa gente, más allá de esta situación que vos hablabas, el analfabetismo político y de lo que pasa con la cosa pública, vos sabés que las personas en definitiva en general son gente buena, no tienen maldad y les cuesta creer que haya personajes públicos tan expuestos en las pantallas de la televisión que sean personas que responden a intereses que son realmente perversos. Yo creo que ahí hay una gran explicación de por qué la gente en general, la que no está metida en este ámbito, no termina de darse cuenta dónde está el verdadero enemigo, porque no pueden creer que haya tanta maldad en esta dirigencia política a nivel mundial. Las personas por lo general son buenas. Cuando les hablas de corrupción no entienden, porque dicen, ¿y cómo hacen para llevar adelante una corrupción? ¿Cómo? No, ni siquiera, por eso esas noticias los superan. Y me parece que vamos a tener que empezar a ser un poco más pillos y un poco más inteligentes y no tan buenudos, como sería el término, para empezar a solucionar el problema, ¿no? Creo que por ahí viene un poco de la explicación. En general las personas no pueden creer que existe este nivel de maldad. ¿Coincidís? Sí, por eso los medios corporativos son absolutamente cómplices de todo esto, porque ayudan a crear esas narrativas en las cuales mantienen siempre un hilo de esperanza en algo que va a llegar y que nunca pasa, y que de esa manera van pasando una generación tras otra e inventan nuevas estructuras, algunas estridentes, y que en campaña son capaces de decir que su visión es Margaret Thatcher, los ingleses, y ellos, que son nuestros enemigos naturales, así toda la gente los vota. Entonces, yo creo que lo que nos queda es eso, es el germen de ser hijos de un pasado cercano y grandioso. O sea, somos hijos de San Martín, de Belgrano, de Güemes, del Gaucho Rivero. No pasó tanto tiempo desde todo eso, y no hay tantos países en el mundo que tengan una historia tan grande sobre sus espaldas. Me parece que nosotros estamos siendo, a través de esta generación, los traidores de aquella epopeya en los cuales tantos argentinos y argentinas dejaron su vida. ¿Para qué? Para que tengamos este territorio, para que tengamos esta cultura, para que tengamos la posibilidad de ser un pueblo digno, y sin embargo estamos entregando absolutamente todo con una pasividad que creo que no se ha visto en ningún otro lugar. Argentina, con todo lo que le están robando y de la manera que se está defendiendo, yo creo realmente que es el país más débil del mundo. Bueno, Seba, ¿dónde te puede seguir la gente? Nosotros estamos en el canal de Data Urgente, ahí estamos generando contenidos, y bueno, cada tanto tenemos la posibilidad de también tenerte a vos, Vero, por allá, así que contento de poder charlar un rato. Bueno, muchísimas gracias. Sebastián Salgado, periodista independiente, el creador, el director de Data Urgente. Muchas gracias, Seba. Muy interesante, bien, ¿no? Algún día tenemos que hacer un informe sobre las miserias humanas. Uf. Así que empezarían en la antigüedad, en el Génesis, en la Biblia. A ver. Se vislumbra y se puede leer cómo se vendían las primogenituras, ¿sí? Tipo que heredaba. A partir de ahí, para acá, vale cualquier cosa, se le vale todo. Bueno, vos sabés que cada vez que hay un tema de herencias en cualquier familia, ahí sale claro, la realidad, ¿no? De todo. Si el único Dios es la moneda. ¿Cómo? El único Dios que existe es el dólar, la moneda, la billulla, como quieras llamarle. No para llamarle. todos. No para, está bien lo que decís. No, me refiero en general, para mí no, obviamente. Pero mira, hoy venía por las autopistas, no sé cuántas ya me faltan, recorro media Buenos Aires para llegar al trabajo, y lo hago con muchísimo gusto porque estoy pensando en este momento. Digo, qué suerte íbamos a tener este tema, este otro. Y yo veía imágenes de la vía pública y me crucé con una que era una fotografía muy grande de una persona muy contenta abrazando a otra. No sé ni si era una publicidad porque la vi de lejos,
Y yo dije, hace falta más imágenes de estas en la vía pública, de momentos de felicidad, ¿viste? Como nos quieren tirar siempre para abajo, espiritualmente, desde la energía, desde el deseo de hacer algo, ¿viste? Que todo tiene que ver con todo. No sé si se dieron cuenta que no hay películas de comedias, la gente no se ríe, no hay música con poemas, con poesía. Sí. Es todo pero hay que buscarla. No, pero hay que buscar. ¿Que se difunda? No. Por eso te digo. Incluso esta misma plataforma no te deja, por ejemplo, pasar cosas muy lindas, muy espirituales, muy artísticas, porque todas tienen derecho a autor. Chao, listo, ya está. Claro, pero te arman un mundo, ¿sí? Que es a propósito, te imponen el terror por un lado, ¿sí? A través de las armas o de la política, sí. El modelo económico, saqueador, ¿sí? Y después el contenido. Ya te digo. Sí, pero depende de uno también ir cambiando ese entorno, ¿no? ¿Me dejas, Gaby? Sí. A ver si podemos pasar antes de irnos, Dire, ahora sí, el videíto número 2, por favor. Con este ya cerramos, porque aquí tienen un poquito la explicación de por qué tantos periodistas o tantas personas expuestas públicamente no se animan a hablar con honestidad intelectual, porque les pueden pasar cosas como estas, que lo denuncian por hacer, en este caso, humor. Miren ustedes. Todo el gobierno salió a decir al unísono los judíos no tienen nada que ver en esto. ¿Qué es esa aclaración? Nadie le pregunta ¿por qué? ¿Y el fuego? O sea, y lo que está pasando acá, yo solo quiero aclarar que los argentinos no somos nazis. ¿Quién está hablando de eso? ¿Qué pasa? ¿Por qué el presidente, el otro día había una clip de Tucker Carlson diciéndolo, ¿cuántas porongas veces va a ir al muro de los lamentos en Israel? A mí me gusta la religión, me gusta la teología, pero ¿cuántas veces te puedes emocionar con una pared de piedra? Fue acusado de antisemitismo. Sí, Tomás Rebord fue denunciado por una presunta discriminación hacia la comunidad judía durante este programa. Ahí veíamos parte de la presentación. En la cuestión judicial fue realizada, o sea, la acusación, ¿no?, por el abogado Jorge Monasterki, que acusó al conductor de insinuar que los judíos podrían estar vinculados con los incendios en la Patagonia. Primero, hay que explicar una cosa. El antisemitismo es también estar en contra de los árabes. O sea, en todo caso sería antijudío, no antisemita. Y segundo, y fundamental, y veo que el desconocimiento de quien lo acusa, Rebord, aparte de periodista, es abogado. Sí. ¿Sí? Y el tipo dijo, ¿sí?, no hay un solo delito. No tiene sentido esto. ¿Sí? Tengo el descargo de Rebord. Ya te voy a decir en qué videito está, Dire, el número 21. Si quieren lo escuchamos, porque él explicaba por qué no estaba incurriendo en ninguna clase de delito. El video número 21, y con este prometo, sí, ya terminamos. Ahí va. Hay un abogado, Monastersky, que a raíz de la edibordial del día de ayer me hizo una denuncia penal. No se olviden que yo, además de decir muchas pelotudeces, soy abogado. No hay ni un principio de imputación de antisemitismo en el contenido de la edibordial. Este tipo de cosas banalizan justamente los discursos de odio. Voy a volver a repetir exactamente lo mismo que dije ayer, pero sintetizado. Yo señalé que me llamaba mucho la atención y que no entiendo por qué el presidente de la Nación va 6 veces al Estado de Israel y no va, por ejemplo, al acto en la Casa de Tucumán el 9 de julio. Creo que eso es algo que llama la atención a los argentinos y uno lo puede preguntar. Lo segundo que dije fue que a partir de los incendios en la Patagonia me llamaba la atención que el gobierno lo único que le preocupaba no era apagar el fuego, sino era aclarar que no eran antisemitas, con lo cual siento que sus prioridades están un tanto extrañas.
líneas. Y lo tercero que señale es que el gobierno nacional es una máquina de difamación, de insulto, de verborragia. El presidente de la nación dijo que el Papa Francisco era el representante del maligno en la tierra cuando la República Argentina adhiere al culto cristiano apostólico romano. Esto está en la Constitución. Y me llama mucho la atención que el presidente pueda hablar mal de los discapacitados, de los putos, de las lesbianas, de los trabas, de cualquier persona que él considere en una situación de minusvalía o indefensión, pero lo único con lo que no se puede joder es ni siquiera joder, es decir la palabra judío, que es la religión, es su pueblo, es su etnia, y ni siquiera dije algo antisemita en el transcurso de la Edibordial. Y bueno, tiene razón, así que estamos parte de con la ignorancia presidencial. Sí, claro. Bueno, ¿qué me trajiste hoy? A ver, diario La tapa Opinión, de diario, a ver. 2 ejemplares, vos tenés el día. Pero dame que lo mostramos porque Sí. esto es para... A ver, ahí está, Dire, o Lucas, podemos dice que ya nos tenemos que ir. No. Bueno, contame, pensábamos que teníamos un poquitito más, Dire, perdón, ahí ya nos vamos. Bueno, la opinión, ¿qué dice la opinión? No, lo más importante es un día antes de la tragedia de Ezeiza. Sí. Y acá te dice que van a enviar al Parlamento 20 leyes de reformas económicas. Dentro de las 20 leyes está la ley de nacionalización bancaria. Ese punto tiene que ver con el 24 de marzo de 1976. Ahí está el tema. Y el otro es la renuncia de ¿Querés que lo dejamos para mañana? Bueno. Lo dejamos para mañana, que ya nos están diciendo que nos pasamos, así que pedimos disculpas. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos mañana a las 19 horas en vivo, como siempre aquí en 22 Noticias. Gracias, Gaby. Chao, hasta luego. Hasta luego. La revancha del 1 con Pato Galván y equipo. Opinión sin filtros. La actualidad desde otra perspectiva. Lunes a viernes.